noches, mi nombre es Gustavo Núñez, del sexto semestre, sección B de la Escuela de Estudios Internacionales. A continuación le voy a hablar sobre los bloques latinoamericanos y su contexto histórico. El primer punto que se va a tratar es cómo se propició la creación de los bloques como lo son la UNASUR, CELAC, ALBA y Petrocaribe. ¿Y cuál fue el contexto histórico para darse estos? Antes de sondear estos elementos históricos se debe mencionar claramente cuáles fueron las variables que dieron la realización del modelo que propició realmente estos. Este evento efervescente en la historia a mediados del siglo XX y principios del siglo XXI fue la caída del sistema neoliberal. Aunque este sistema asociado al capitalismo, si bien viene desde 1930, su longevidad se dio hasta los años 80, incluso los 2000. Pero este primeramente tuvo un auge, el cual se dio en este periodo ya antes mencionado, cuando se disolvió la Unión Soviética en 1991 y por ende cayó el sistema comunista que estaba en confrontación con el sistema capitalista de los Estados Unidos. Al solo quedar Estados Unidos como baluarte con su modelo capitalista, este resurgió y dio forma al neoliberalismo, el cual despejó todas las dudas de que la intervención del Estado tendría que ser mínima, se debían aumentar las riquezas y privatizar los sectores productivos, todo para que se propicie un apoyo a las ideas privadas que promuevan el enriquecimiento de la nación. Sin embargo, esta corriente fue perdiendo fuerza, ya que hubo ciertos elementos como la propagación de algunas dictaduras y la contracción que se dio a comienzos del 2007 y en el 2008 a nivel financiero. Este progresivo desencanto del modelo en las masas por su pérdida de valores humanos dio paso a lo que se conoció como el populismo. Varios políticos del siglo XXI supieron comprender este declive y lo convirtieron en oportunidad de popularizar su discurso socialista, en donde plasmaban a la sociedad como ellos son los que deben de beneficiarse de lo que obtenga el Estado, y este mismo definir la hoja de ruta que debe seguir el país, digamos como una democracia directa parcial. En un principio, la izquierda socialista concentró su acción y reflexión en la cadena de líderes carismáticos, decididamente anticomunistas y bien provistos de ideas seductoras y promesas sobredimensionadas. Una de las caras primordiales del populismo fue Hugo Chávez con su victoria electoral en 1998, y también los que le siguieron más adelante, como fue Lula da Silva en Brasil o Rafael Correa a partir del año 2007 en Ecuador, y también Evo Morales en el año 2003 hasta el 2019. La propagación de esta corriente política, filosófica y económica fue el método por el cual la iniciativa de cooperación tomó gran auge, gracias a este socialismo latinoamericano del siglo XXI, que fue lo que se promulgó en este periodo de tiempo. Y lo que realmente se recabó de estos bloques fue obtener riquezas entre los gobiernos
y dar frente al modelo capitalista norteamericano, y progresivamente dieron paso a mantener solo una propaganda revolucionaria al unísono que funcionó como cobertura para establecer regímenes autoritarios. Gracias a esto es que se vio en la región como varios mandatarios se mantuvieron. Y esto tiene totalmente relación a los bloques, ya que si revisamos cuál fue su periodo de tiempo, podemos destacar que por lo menos UNASUR se creó en el año 2008. El Petrocaribe fue en el año 2005. ALBA TCP fue en el año 2004. Y por último tenemos a la CELAC en el año 2011. Todos estos comprendiendo el mismo periodo de tiempo que se dio este populismo llevado a cabo por una maquinaria socialista latinoamericana en el siglo XXI. Prosiguiendo con la ponencia, debemos tratar la diferencia entre UNASUR y PROSUR. Antes de tratar el tema, debemos mencionar que UNASUR fue fundada en el año 2008, mientras que PROSUR fue en el 2019. Ya recalcando esto, comenzamos con la primera diferencia y una de las principales, ya que se denota que la conformación de PROSUR vino por los 6 países que se salieron en 2019 de UNASUR, como lo son Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, por unas diferencias ideológicas, ya que lo que se estaba manejando en ese momento en UNASUR era una constante línea ideológica socialista en la cual ciertos mandatarios para el periodo en 2019 no estaban de acuerdo. Y es por eso que se hizo este cambio, digamos como una confrontación entre bloques. Ahora bien, el segundo punto es el cambio de ideología según los miembros. Esto quiere indicar que ya se considera una asociación con exceso de ideologismo y burocracia, mientras que las caras de PROSUR sugieren que se maneje un camino más democrático y en apoyo al Estado de Derecho. Esto nos indica, a manera de ejemplo, que en el periodo de UNASUR, pongamos una ejemplificación. Brasil. Para UNASUR, en ese periodo que se estaba desarrollando, el presidente de Brasil era Lula da Silva, mientras que para la conformación de PROSUR, el presidente era Jair Bolsonaro. Dos polos completamente diferentes, uno socialista y uno de corte más democrática. Entonces ahí se ve una de las grandes diferencias, en la cual este cambio gubernamental dio inicio a los primeros pasos de PROSUR, en rechazo a la ideología que se manejaba en UNASUR. Como tercer punto, es el manejo de la crisis de gobernabilidad en Venezuela. UNASUR se prestó en cierta manera al desarrollo del gobierno de Chávez y en ningún momento vio realmente una viabilidad para detener lo realizado por este mandatario. Mientras que en el PROSUR no se tomó en cuenta la participación de Venezuela porque se concibió el gobierno de Maduro ilegítimo. Incluso para la instauración de PROSUR en el año 2019 se invitó al gobierno interino de Juan Guaidó, mientras que el de Maduro no estaba bajo los miembros que iban a formar PROSUR. Esto es lo que se entiende, este cambio radical entre las ideologías, en lo cual el apoyo a una y a otra. Vamos a ver un ejemplo de que, como se mencionó anteriormente, aparte de Lula da Silva y Jair Bolsonaro, también tenemos que presidentes de corte socialista como Rafael Correa en Ecuador en su periodo 2007 a 2017 estaba por parte de UNASUR. O
o como también Evo Morales entre el año 2006 y 2019. Esto es lo que daba la diferencia entre ellos, en que estos mandatarios apoyaban lo que se prestaba para el gobierno de Chávez, ya que les traía de alguna u otra forma beneficios, por ejemplo, el recurso geoestratégico, como lo es el petróleo. No solamente se veía en UNASUR, sino también en Petrocaribe o en el ALBA TCP. Ahora, proseguimos. Como otro punto diferencial es que en UNASUR se veía una integración regional que promovía mayormente el ámbito económico y de unificación cultural, es decir, la revolución bolivariana. Estos dos puntos son cruciales, ya que lo que se entendía como revolución traía temas económicos importantes para el intercambio o venta de ciertos recursos, como ya se mencionaba, el petróleo o la obtención de ciertos elementos que se necesitaban. Digamos un intercambio como lo que se veía entre Cuba y Venezuela a cambio del petróleo y de los servicios médicos, el personal médico que proporcionaba Cuba. Mientras que en Prosur se velaba más por el desarrollo de infraestructura y seguridad, un tema más alejado del económico, pero seguía siendo un foro de diálogo en el cual se iban a tratar temas también a nivel comercial y económico. Y por último, podemos mencionar que Prosur no tiene una estructura institucional formal, mientras que UNASUR sí la tuvo. Ahora bien, como tercer punto, vamos a mencionar el relanzamiento de la CELAC en el 2023. Este relanzamiento se dio en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, auspiciado por Argentina, el 24 de enero del 2023. ¿Qué factores se dieron en esta cumbre que fueron el detonante para mencionar un relanzamiento de la CELAC? Pues bien, el primero de todos es la idea de varios mandatarios de institucionalizar a la CELAC, pero ciertos vientos cambiantes de corte política, como lo fue el olvido parcial del socialismo en Latinoamérica y el ascenso de gobiernos más democráticos, como fue el macrismo en la Argentina en 2015, la destitución de Dilma Rousseff en 2016, el triunfo y traición al correísmo por parte de Lenín Moreno en Ecuador y la estabilización de regímenes de derecha en Centroamérica. Aunado a ello, el ascenso de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos a inicios del 2017. Esto hizo que se suspendiera temporalmente a la CELAC en una especie de limbo político, ya que se estaba alejando de la corriente tratada los últimos años. Pero este principio de institucionalizar la CELAC no fue concretado a mayor parte, ya que muchos países miembros de la CELAC son dependientes de decisiones de Norteamérica, como lo pueden ser países centroamericanos, y por ende no pueden promover de mayor manera una institucionalización de la CELAC en contraposición a la OEA, ya que no sería beneficioso para sus intereses. Como segundo punto, y fue una de las cosas que más se trató en esta séptima cumbre, fue la vuelta de Lula da Silva a la presidencia de Brasil para retomar nuevamente las relaciones internacionales en materia de integración regional. Esto fue un punto álgido en las conversaciones, ya que este cambio radical de Jair Bolsonaro a Lula da Silva
que por supuesto dio un malestar parcial dentro de la sociedad brasilera, como a inicios de enero del 2023 el casi intento de golpe de Estado en, en Brasil, fueron cosas que indicaron que la vuelta no sería adecuada o no era lo que se esperaba. Pero para los planes de Lula da Silva fue importante para este nuevo relanzamiento de la CELAC en relación con el pensamiento izquierdista que se estaba manejando años atrás. Y esto conecta con un punto muy importante, como lo fue el resurgir de la izquierda latinoamericana por parte de presidentes como Alberto Fernández en Argentina, Gabriel Boric en Chile, Díaz-Canel en Cuba y Gustavo Petro en Colombia, que dio inicio a retomar lo que antes se había planteado. Precisamente lo que se habla como relanzamiento de la CELAC es la formación nueva o refrescada de la corte izquierdista que se está viendo nuevamente en el sistema regional. Y es por ello de que puntos como la toma o la aplicación de una moneda única, como lo es el sucre, dentro de uno de los tantos tópicos mencionados en esta cumbre, fue una de las partes fundamentales o lo que se venía a venir en este relanzamiento. Ahora bien, no todo fue como se esperaba por parte de la izquierda, por parte de la izquierda en Latinoamérica, ya que para esa cumbre Nicolás Maduro fue invitado, pero por presiones de varias instituciones y de la oposición argentina no se dio este caso. Ahora bien, ¿qué esperamos con esta reelección? Ya que estamos hablando de una nueva formación de mandatarios socialistas, se puede esperar que nuevamente se retome este ideal de institucionalizar y hacerle una contraparte a la OEA y reformar nuevamente esta integración dentro de los países latinoamericanos. Ahora bien, como último punto de la ponencia, vamos a tratar la vigencia del ALBA y Petrocaribe. Primero que nada, debemos constatar que como modelo de integración regional, el ALBA y Petrocaribe han sido una alternativa a la tradicional influencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Sin embargo, la vigencia de estos acuerdos han sido cuestionadas en los últimos años debido a la crisis política y económica que atraviesan algunos de los países miembros. Esto no quiere indicar que, gracias a las sanciones impuestas sobre Venezuela, como también Cuba, y la situación actual de países como Argentina, gracias a su crisis económica grave en los últimos años, se denota que si estos países miembros no cuentan con el poder a nivel nacional, es muy poco probable de que a nivel regional puedan suministrar ciertas necesidades que deben cumplir estos bloques de cooperación. En el caso del ALBA, la salida de países como Ecuador y Bolivia, así como la crisis política en Venezuela, han debilitado el bloque. Además, la falta de consenso entre los miembros sobre temas como la democracia y los derechos humanos han generado tensiones internas. Esto no quiere recalcar que
denotando el tema de Venezuela, ha sido uno de los puntos por el cual esta integración ha disminuido progresivamente, ya que el tema democrático y de derechos humanos a nivel nacional ha hecho cuestionar a ciertos países si es meritorio o si de verdad hay algún tipo de necesidad para estar en estos. Por eso es que la vigencia en este caso ha sido un poco tambaleante en los últimos años. Por el caso de Petrocaribe, ha enfrentado dificultades debido a la caída en los precios del petróleo y la disminución de la producción en Venezuela, que es el país con mayores reservas petroleras dentro de la cooperación. Y se sobreentiende que es el principal proveedor del bloque. Esto ha llevado a algunos países miembros a buscar nuevas fuentes de energía y reducir su dependencia de Venezuela. Es decir, que mientras más se desliguen de su relación con Venezuela en cuanto al petróleo, no tendrán o poco a poco carecerán de algún tipo de necesidad con respecto a Venezuela. Y Venezuela no se podrá abastecer de lo que antes le proveían estos estados. A pesar de estos desafíos, el ALBA y Petrocaribe siguen siendo importantes espacios de cooperación regional y continúan trabajando en proyectos conjuntos en varias áreas como la economía, la cultura y infraestructura. La vigencia de estos acuerdos dependerá en gran medida de la capacidad de los países miembros para superar las crisis internas y fortalecer su integración regional. Como bien promulgó el presidente Nicolás Maduro para, por medio del ALBA, impulsar Petrocaribe y algunos programas sociales en el año 2020. Esto nos indica que, sobre el papel, es lo que se requiere para su vigencia. Y probablemente, dentro de esto que se está mencionando, teóricamente estén vigentes. Pero si este gran desajuste regional se sigue manteniendo, es muy poco probable de que se mantengan con una longevidad. Esto fue todo, espero les haya gustado.